amén, o ser hacedor de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar, bueno, yo sé que han hablado muchas veces quizás de este tema, pero Dios siempre tiene algo nuevo y es de la unidad. Quiero hablar de la unidad en el matrimonio o en la familia, en el matrimonio, lo que es la unidad. Y quiero hablar sobre esto en el nombre del Señor Jesús. Cuando hablamos de unidad, hermanos, es de armonía, de comprensión, de unión, ¿cierto? Y la palabra de Dios, hay momentos o muchos versículos que nos habla de la unión, de trabajar en pareja. Y gracias a Dios, hermano, Dios le regaló a usted, a los varones, una esposa. Y a las damas, ese esposo se lo dio el Señor. Bueno, tan solo que no fuera la voluntad de Dios, pero los que están en la voluntad de Dios, ese se lo ha regalado Dios, o ella se la ha regalado el Señor. Entonces debemos entender y tener claro que esa pareja, esa persona que tengo a mi lado, Dios me la dio, por lo cual yo tengo que mejorar siempre con ella o con él. Siempre la idea es ser mejores, hermano, ser mejores. Gracias a Dios, me disculpa, es que estoy un poco de la garganta. Gracias, hermanita, muy amable. Entonces, hermano, al hablar de la unidad, de una vez pensamos de hablar es de estar unidos, de como estar de acuerdo. Porque si hablamos, hermano, de este púlpito, se ve como pesado, ¿cierto? Se ve pesado y por cierto es como pesadito. Pero si yo empiezo a levantarlo acá para correrlo, yo solo, pues me va a costar trabajo, ¿cierto? Siempre, aunque sea capaz, porque puede que yo sea capaz de alzarlo y llevarlo, pero resulta que me va a tocar hacer más fuerza solo. Pero si hay alguien que me ayude, lo vamos a mover más rápido y menos fuerza yo voy a hacer, ¿cierto? Porque eso se trata, la unión, la unidad, de ayudar, de ayudarnos. Entonces, si alguien me ayuda es mucho mejor el que me ayude, porque más rápido lo alzamos, aunque esté pesado, pero la fuerza va a ser menos. ¿Por qué? Porque hablamos de unidad. Entonces la unidad es de ayudarse el uno al otro. Y como estamos en una reunión o una enseñanza para matrimonio, para pareja, a Dios le agrada siempre que en el hogar haya unión. Haya unión, hermano, porque la unión es muy indispensable. Y la unión entre pareja es algo importantísimo. ¿Por qué, hermano? Porque siempre, como le colocaba este ejemplo, cuando alguien le ayuda es más fácil. O cuando está uno empujando un carro, eso que a veces le ha tocado a uno empujar esos carros que se varan, hermano, y uno solo, dele y dele. Pero si llega a otras 3 personas o 2, o otra, con otra que le ayude, ya es diferente. Estaba en Bucaramanga y se varó un hermano, ayúdeme a empujar, y yo estaba en el momento solo y haga fuerza, hermano, y el hermano se salía y empujaba y volvía y se entraba para darle volante, y lo andaba poquito, hermano, lo andaba de aquí a allá y no, eso no arrancaba. Entonces había otras personas y lo llamamos, venga, colaboren, y llegaron y de una vez el carro. ¿Por qué? Porque hubo una unión. Entonces la unidad es muy, muy importante. En el hogar es importante, hermano, siempre tener unidad con mi esposa, con el esposo. Porque a veces, bueno, aunque yo llevo poco de casado, gracias a Dios, Dios me ha permitido, ya vamos para 12 años de casados, pero Dios me ha permitido ver y experimentar muchas cosas con mi esposa. Y Dios nos ha ayudado y hemos puesto por práctica la unidad, de ser unidos en muchas cosas, hermano, y ha sido de bendición. Ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque en una ocasión alguien me dijo, oye, usted para todos lados con su esposa, es que usted le da miedo dejarla sola. Entonces yo le dije, no, es que la costumbre nos gusta siempre andar los dos.
y ponernos de acuerdo en lo que compramos, hasta en el mercado. En algunas, bueno, algunas veces no se puede, pero la gran mayoría siempre hasta eso, nos ponemos de acuerdo en esto. Y siempre vamos los dos, porque es importante, hermano, ser unidos y contar el uno con el otro. Y yo quiero poner unos ejemplos que he vivido y que he visto, hermano, porque a veces yo tenía una tía, a veces uno no cuenta con la esposa, o a veces al contrario, la esposa no cuenta con el esposo, ¿sí? Tenía una tía, o tengo una tía, que el hombre tenía mucho ganado por allá en mi tierra, tenía mucho ganado, tenía plata, y ellos empezaron desde abajo, no tenían nada, pero llegaron a tener mucho. Pero resulta que él no contaba con ella, o sea, no había esa comunicación, porque hermanos, donde hay unión, cuando hay unión en la pareja hay amor, hay libertad, hay comunión, ¿cierto? Hay armonía. Y él no, siempre contaba, él hacía sus cosas y vendía cualquier res y no le comentaba. Y siempre su plata por allá, y era como tratando que ella no se diera cuenta. A veces vemos que, ay no, ¿para qué quiere saber ella? Y ese hombre tenía ese problema, mi tío tenía ese problema, no contaba con ella, hermano, no contaba. Y recuerdo que mi padre fue y compró una res, y recuerdo que mi papá sacó la plata en ese entonces, y ¿cuánto vale la vaca esta? No, bueno, tanto. Y recuerdo que él le dijo, venga, venga acá, que no se dé cuenta mi esposa, y siendo pues mi hermana de mi papá, y siempre todo era escondida, y le pagó, y mi papá, como por respeto, mi tía le dijo que le compró la vaca a Marcos. Le dice, sí, por ahí negociamos, pero él no le dijo como por respeto, hermano. Y siempre que hacía negocios los hacía aparte, no contaba con ella. Decía, ay, pero ¿para qué eso? Ella empiezan a pedirle plata, es saber que yo vendo algo y empieza a pedirme plata y a pedirme plata. Entonces, ¿para qué le digo? Y siempre sus cosas las hacía, le daba por ahí lo que le pedía. Pero llegó el momento que él estaba joven, lo sorprendió la muerte, un infarto, ordeñando, lo cogió. Y usted sabe que la muerte le llega en cualquier momento. Él nunca pensó, estaba joven, él como muy fortulento, tenía mucho ánimo, mucha fuerza de trabajar, pero en un momento estaba ahí arrodillado ordeñando, le dio un infarto y murió. Hermano, y tenía deudas ese hombre, tenía una cosa impresionante, deudas, tenía por allá negocios raros, y cuando llegaron a mi tía a cobrarle y a cobrarle, y con la firma de él, y ella ni sabía eso. Ella lloraba porque aunque dejó muchas propiedades, mucha plata, pero la mayoría fue para pagar. ¿Por qué? Porque no contaba con ella, hacía sus cosas y ella se acostumbró a ese trato. No había esa unión, no había esa comunicación. Pero qué bueno es que en la iglesia del Señor se nos enseña la comunión, ¿sí? La unión con mi esposa, porque hermano, esa, como decía, esa mujer que Dios nos dio es una bendición. Y estos días, bueno, estos días estaba precisamente enseñando ahí a la iglesia de Morrison sobre la familia, para las parejas. Y hablábamos eso, y Dios nos regalaba algunos temas. Hemos este mes tratando unos temas de familia, y les hablaba esto, porque a veces, hermano, hay gente que dice, uy, lo que a mí me tocó, uy, yo no sé qué me pasó, qué me pasó con casarme con ese hombre. Porque yo he oído, y yo creo que todos, ¿cierto? Hemos oído eso. Uy, yo no sé qué me pasó con esa mujer. Pero resulta que a veces por mal genio, o a veces cosas que tenemos, pero resulta que esa mujer Dios se la dio porque es su ayuda idónea, y Dios quiere bendecirlo, o Dios lo ha bendecido estos años a través de ella. Pero a veces las cosas que nosotros tenemos, que decimos, no, eso para qué, o en momentos difíciles hablamos mal. Pero hermano, no hay que rechazar la bendición de Dios. ¿O alguien rechazaría la bendición de Dios? Yo creo que nadie, ¿cierto? Entonces, ella o él es una bendición para mi vida,
Por lo tanto, yo tengo que cuidarlo o cuidarla, amarla, respetarla y siempre compartir y contarle las cosas a ella o a él. Porque a veces lo contrario, muchas veces el esposo no sabe nada y la esposa hace sus cosas y no se entera. Y a veces el problema, pero ¿por qué usted no me contó? Pero si usted me hubiera dicho, pero yo no sabía, y a veces se entera por otro lado. Oiga, pero esto no le he dicho que ella me prestó una plata. No, mira, hasta ahorita que usted dice. Entonces son cosas, hermano, que no hay esa unión, porque donde hay unidad uno no hay secretos, uno le cuenta todo, a ella. Y todo aporta bien. Y a Dios, hermano, donde hay esto, donde nosotros siempre practiquemos esto, la bendición de Dios va a ser mayor. Porque yo creo que Dios ha bendecido aquí a las familias, pero aún más Dios bendecirá la familia cuando hay unión, ¿sí? Cuando hay comunicación. Y si ella es imposible, hermano, que yo le tenga confianza más a un hermano de la iglesia o a un vecino que a mi esposa. Porque a veces pasa. Le tengo más confianza a mi vecino, a mi hermano, y bueno, al hermano lo amamos en el Señor. Lo amamos en el Señor y tenemos mucha confianza con los hermanos de la iglesia. Pero resulta que hermano, no puede ser que yo tenga más confianza o con un familiar que con mi esposa. Mi esposa debe ser la que sepa todo, mi mayor confidente, la mayor confianza debo depositarla en ella. O al contrario, a los esposos, porque es mi pareja, es lo que Dios me ha regalado, me ha dado. Cuando Dios creó al hombre y creó y hizo de él, sacó de él la mujer, él se la dio, hermano, no le da a Eva por un momento o por un tiempo. El Señor se la regaló para el fin, hasta la muerte. Dios le regaló o nos ha regalado esa esposa, esa mujer, es para, como dicen en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. No es por un tiempo, no es por si de pronto, no, porque el propósito de Dios es que usted ame, cuide, valore la bendición que Dios le ha entregado. ¿Para cuántos es una bendición su pareja? ¿Cierto? Es una bendición. Porque en el mundo hay ideas, hay costumbres, dichos, que eso es allá, pero en la iglesia debe ser diferente. Debe ser diferente. Porque nosotros somos hijos del Señor y el Señor nos enseña cada día cómo comportarnos. Porque, hermano, esto de la salvación, no solamente el Señor nos salva, esto todo es integral. Esto es de comportamiento con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos. Esto encierra todo. Esto no solamente el Señor me salvó y ya, y vengo al culto y alabo al Señor y ya. No, esto, hermano, es completo, esto es integral, lo que el Señor nos ha dado. Entonces, si cuidamos una salvación tan grande, también debemos cuidar lo que el Señor nos entregó en nuestra pareja. Tenemos que amarla. Tenemos que siempre estar pendientes de ella. La palabra del Señor habla en Salmo 133. Bueno, el versículo que leímos dice: si alguno prevaleciere, quiere decir, si uno solo puede ser vencido, uno solo puede ser vencido, dice otra versión, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, lo dice esta versión. O sea, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Hermano, siempre dos va a ser mejor que uno. Usted aprenden aprendamos esta noche que dos es mejor que uno. Hay veces que dicen: no, es que yo solo estaba mejor. No, eso es mentira. No, a mí me iba mejor solo o sola. Y hay un dicho que dice, ¿cómo es que dice? ¿Que mejor qué? Mejor solo que mal acompañado. Esos son dichos. Eso es mentira, hermano, porque es que dos son mejores que uno. Yo cuando estaba soltero,
había bendición, Dios me ayudaba, pero cuando me casé hubo doble bendición. Y para mí el matrimonio hasta el día de hoy ha sido de gran bendición. Ha sido de gran bendición. Y solo, hermano, a mí me veo y recuerdo las cosas que a mí me tocaban de soltero y ahora de casado, y es mucho mejor. Porque la palabra de Dios dice, en el texto que leímos, Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Y esto es tan bueno, tan bonito, que este texto habla de la unidad, de la unidad. Porque leyendo en el versículo anterior dice, mejores son que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. O sea, no hay quien lo ayude. Quien lo ayude. Es mejor el compañero, hermano, es porque siempre va a ser mejor dos que uno. No podemos decir, no, es que yo solo puedo más. No, sí, de pronto puede uno, pero con la ayuda es mucho mejor. Claro, es una bendición, porque, hermano, si yo le doy dos billetes de 100,000 y usted dice, no, mejor cojo uno, mejor son los dos, ¿cierto? O usted coge uno solo y dice, no, con uno, mejor uno que dos. No, siempre dos va a ser más que uno. Entonces lo importante, hermano, es entender que la ayuda que Dios nos ha dado, nos la dio porque la necesitábamos o la necesitamos. Porque el Señor dijo, oye, no es bueno o no está bien que el hombre que esté solo. No es bueno o no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, o sea, una unidad, alguien que le ayude, alguien que le pueda ayudar en sus cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos haciendo algo y no solos, pero llega la esposa y, hermano, y terminamos más rápido, ¿cierto? Pero hay momentos que decimos no, y no puede ser esto, porque, hermano, nosotros tenemos al Dios grande que nos ayuda y nos direcciona y nos enseña, y esta noche a través de su santa palabra, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Quizá alguien dirá, no, pero yo tengo una unidad, una comunión, una armonía muy bonita con mi esposo, con mi esposa. Bueno, gloria a Dios, pero algo aprenderá esta noche, porque eso se trata de lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere que seamos mejores. Porque no es posible que yo diga, no, es mejor yo solo. Nada, nunca. Siempre le necesitaremos de alguien que nos ayude. Entonces dice la palabra del Señor, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor. ¿Sí? Y, hermano, quiero hablar, nosotros teníamos un negocio, mi esposa empezó primero con un negocio. Ella empezó primero y resulta que ella madrugaba, traía un negocio de legumbres, de lichico, como llamamos, y traía las cosas, que zanahoria, que plátano, que papa, bueno, cosas, verduras, que acelgas, que espinaca, que cilantro y todo eso. Cuando ella iba sola, traía la mercancía, y hubo un momento que había un muchacho que le hacía los viajes, la llevaba y la traía, y supuestamente le cobraba más barato. No, es que yo a usted le aprecio y yo le cobro más barato. Entonces mi esposa se dejaba creer, y él siempre pendiente, que le ayudaba y que llévele la bolsa, venga, le ayudo. Y mi esposa decía, oiga, el hombre es muy atento, muy amable. Oiga, qué muchacho tan amable. Y yo le decía, ¿y quién es? Entonces decía, no, es fulano. Yo le decía, bueno, mejor que el muchacho le ayude. Y no, que atento, y que, mejor dicho, el muchacho no la dejaba cargar nada, que él le llevaba, y ella a veces pues sola, porque yo tenía otro trabajo. Y resulta que el hombre se aprovechaba, y claro, él se prestaba, era para, llegaba a la zanahoria, le sacaba 1 o 2 libras, a la papa criolla le sacaba, y siempre se hacía. Y mi esposa decía, pero ¿por qué siempre me pesan mal? Compraba, ella empezó con poquito, compraba una arroba una arroba, después 2 arrobas, ¿sí? Y siempre le hacía falta. Y resulta, claro, ella sola, no había quien le ayudara,
Y hasta que un momento, un día, como todo, siempre se descubre. Llegó mi esposa y se le olvidó algo y el otro se fue y mi esposa en esa se devolvió cuando vi que le estaba sacando de la bolsa. Estaba que le sacaba rapidito. Entonces le dijo, con razón que a mí me hace falta. Y esto, usted es el que me quita. Pero él siempre, hermano, se aprovechaba. Pero cuando ya empezamos, me dijo mi esposa, no, trabajemos los dos, que a mí me está yendo bien, vamos a trabajar los dos. Cuando yo llegué, las cosas fueron diferentes. Ya él no podía hacer lo que le hacía a mi esposa. ¿Por qué? Porque mejor son dos que uno. Y hermano, y ella ahí vendía bien, pero cuando llegué y empezamos a trabajar unidos, la bendición en lo económico fue diferente, se subió más. O sea, a ella le iba bien, gracias a Dios. Y alguien puede decir, es que el soltero, puede decir al casado, digo, pero cuando yo estaba soltero me iba bien. Claro, a usted le iba bien. Y quizás cuando se casó ya tenía su casa, ¿cierto? O a la mujer. Pero resulta que cuando se casó le va a ir mejor. O le ha ido mejor. Porque es que dos son mejores que uno. Y a mi esposa le iba bien. Pero cuando llegué a trabajar con ella, nos iba mejor. Nos iba mejor y empezamos a trabajar, gracias a Dios, y Dios nos bendijo, hermano, en esos años que trabajamos abundantemente y pagamos una deuda grande. Y resulta otra cosita que mi esposa, pues a veces ella es muy confiada y por eso la palabra de Dios habla de la unidad, de estar de acuerdo, de ponernos de acuerdo, hermano. Porque si usted no se pone de acuerdo con su esposo, con su esposa, entonces, grave. Siempre, hermano, ponerse de acuerdo en todo. Entonces ella era distraída, dejaba la plata debajo de un mesoncito y llegaba el hermano y llegaba otro, el mismo muchacho y le sacaban a veces billetes. Y la misma. Pero cuando yo llegué ya empecé y miré y vi que como que algo raro pasaba. Entonces ya me inventé un delantal y ahí echaba la plata. Ahí era diferente que me sacaran la plata. Entonces es bonito cuando se pone uno de acuerdo en las cosas. Porque hermano, si hay una familia unida, en unidad, Dios la va a bendecir grandemente. Créalo en esta noche, que Dios los va a bendecir. Y si usted es un bendecido, Dios los va a bendecir aún más. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el único que está encargado en bendecirte, mi hermano amado, en bendecirte y ayudarte. Porque cuando Él crea al hombre y a la mujer, dice, y lo bendijo. O sea, la primer ceremonia, mire, el matrimonio fue primero que la iglesia, hermano. Y el Señor lo primero dijo, los bendijo. O sea, le dio la bendición. Por eso es una bendición cuando alguien contrae matrimonio, porque tiene la aprobación, la bendición del Señor. Entonces nunca diga, ay no, es que el matrimonio. No, el matrimonio es una bendición del Señor Jesucristo. Que hay dificultades como todo, que hay problemas, pero cuando hay unidad, hermano, eso se pasa por alto. Hay momentos que pasan las cosas, pero lo importante, y estamos hablando de la unión, es importante ponernos de acuerdo, porque las cosas van a ser más fáciles. Qué bonito es cuando hay unión en la familia con los hijos, que podamos nosotros tener también esa unión, contar con los hijos. Hay personas que hacen sus negocios y ni saben. No, yo le cuento mi experiencia, hermano. Siempre con mi esposa nos ponemos de acuerdo. Siempre nos ponemos de acuerdo. Todavía una vez un negocio, ya lo teníamos ya para hacer, y resulta que mi esposa dijo, no, porque no veo, no sé, no siento que esté bien, yo creo que mejor no. Entonces a mí con pena y bueno, a mí me dio bastante vergüenza delante de llamar, porque ya estábamos cerrando el negocio. Y le dije al otro día, ay, qué pena con usted, pero mi esposa dijo que no. Y sabe con las que me salió, ay, usted se deja mandar de la mujer, porque era un inconverso, sí. Entonces la gente piensa que porque uno es la cabeza, no, aunque uno es la cabeza y Dios lo ha puesto por cabeza, pero debemos que contar con lo que Dios me ha dado. Yo no puedo tampoco si ella dice no, porque no, a mí me gusta, pero si a ella no. O al contrario, no, es que yo quiero, pero si el esposo dice que no, es que yo quiero, aunque él no le guste. Qué bonito es ponernos de acuerdo, ¿sí?
ponernos de acuerdo y las cosas son mejores. Y después nos dimos cuenta que sí, gracias a Dios no nos metimos en ese negocio, si no la hubiéramos embarrado. Entonces, donde no le haga caso, hubiera sido doble el problema, ¿cierto? Porque hubiera el problema por un lado y después mi esposa diciéndome, pero yo le dije. Entonces es importante, hermano, por eso la palabra de Dios habla de la unidad, Y dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, cómo es de bonito, cómo es de bueno habitar juntos, o sea, la unidad, en armonía, los hermanos. ¿Por qué Dios habla de la unidad ahí? Porque de este versículo habla que es bonito, porque dice, allí envía bendición el Señor. O sea, una familia unida, allí envía bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, aunque mi esposa, mi cónyuge, mi ayuda idónea, somos una sola carne, pero ella es mi hermana también. Porque ella también lavada con la sangre del Señor, tiene el nombre de Jesús, es perdonada, es mi hermana también. ¿Sí? Entonces debo entender que si el Señor en este salmo habla de que cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía, que allí envía bendición el Señor, y coloca unas comparaciones como el buen óleo y como empieza y como el rocío de Hermón, del monte en Hermón, y da unas explicaciones este salmo. Hermano, debemos entender que a Dios le gusta siempre la armonía y la unidad. O sea, la unidad es armonía. Que donde hay unidad hay armonía. Si acá, hermano, este piano suena una tecla, no va a tener, bueno, el hermano Brian, que él es músico, y si toca una tecla así no suena, no tiene sonido, ¿cierto? No tiene sonido. Si toca una tecla, no hay sonido. Pero si él empieza con las varias teclas a darle una armonía, ¿cierto? Se dice, suena diferente. Así es en el hogar o en la iglesia. Una iglesia unida es una bendición. Un hogar unido es una bendición. Porque se habla de unidad, pero a veces no somos unidos, ¿sí? Entonces así es como el piano. Usted una tecla toca una por una, que usted toque una por, no le sale, ¿cierto? No le sale melodía o un ritmo, ¿cierto, hermano? Pero cuando usted empieza con varias a tocar las negras y las blancas y le da un sonido, le da algo armónico, ¿cierto? Algo armónico que suena muy bonito. Entonces así, hermano, cuando vivimos armonía le da algo especial. Hay armonía, entonces hay olor grato al Señor. Porque un hogar desordenado, un hogar que no hay unión, ¿será que Dios, donde no hay unión, no se cuenta el uno con el otro? Pues hermano, difícilmente Dios no le agrada. Dios quiere que usted tenga esa comunión con su esposa. Y va a haber bendición. Entonces mejor la bendición que donde no hay bendición. Es mejor la bendición. Entonces necesitamos tener esa armonía con mis hijos, con mi familia, con todos. Pero en este caso con mi esposa, con el esposo. Es importante entender esto. Porque cuando no, mire hermano, la palabra de Dios muy poco habla, se refiere a uno, aunque no quiero decir que Dios no vaya a usar a alguien. Sí, pero siempre se refiere a la unidad, siempre a la unidad. En Mateo 18, 19 y 20 dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o tres, donde hay unidad. Porque el Señor habla que donde hay dos o tres, donde está hablando de una unidad. De cierto digo que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo analizando este versículo,
dice si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Está hablando de la unidad. No dice si usted o uno se pone de acuerdo. Dice si dos se pusieren de acuerdo. Y yo leyendo estos textos, habla el Señor, siempre refiere a la unidad. Porque donde haya unidad, Dios aprueba muchas cosas, Dios bendice, Dios manda bendición en gran manera. Y por eso dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Y no hay, dice donde hay uno solo, sino donde hay unidad. Porque a Dios le agrada también que tengamos esa armonía. ¿Por qué será que Dios le agrada? O si no, le hubiera dejado a Adán solo. Como dijo alguien en una ocasión, hubiera hecho otro Adán, otro hombre. Pero no, Dios hizo todo perfecto. Todo perfecto, y Dios quiere que esa unión, ese hombre y esa mujer que Él formó, fue para algo grande, para ser de bendición, no para toda la vida decir, uy, no, qué castigo. Yo recuerdo que alguien decía, uy, qué castigo yo con ese hombre, qué castigo con esa mujer. No, hermano, esto no es un castigo, esto es una bendición. Y si nosotros entendemos esto, lo que Dios nos ha regalado, hermano, será diferente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Ayúdame, Señor, a amar, porque cuando hay unión también hay amor. Pero mire que Dios bendice la unidad. Siempre Dios habla de la unidad. De la unidad, porque es que dos mejores que uno. Entonces, si dos se ponen de acuerdo, hermano, y qué bonito que la pareja siempre se ponga de acuerdo en las cosas buenas. Oye, vamos a orar, vamos a ayunar. Hermano, esa unidad Dios bendice, Dios ve. Vamos a apartar unos días para orar, vamos a apartar unos días para clamarle al Señor para este proyecto o por mis hijos. Hermano, si el Señor lo dice, si dos se ponen de acuerdo, entonces ¿cuánto más nosotros, la esposa y el esposo? Son dos y se ponen de acuerdo, el Señor hará cosas grandes. Oiga, pongámonos de acuerdo a orar, porque resulta que necesitamos que Dios nos ayude, nos responda en esto. Hermano, estoy seguro que Dios le va a ayudar, que Dios va a responder. Pero cuando hay acuerdo, hay unión, hay mutuo acuerdo, hermano, hay amor, porque en todo esto, eso es lo que hace la unión. Todo esto llega de bendición, la unión trae amor, la unión trae muchas cosas bonitas. No solamente unidos, nos unimos en matrimonio y ahí andamos de la mano. No, la unión, hermano, trae muchas bendiciones. Cuando yo soy unido, hermano, muchas parejas que son desunidas, es muy poca la bendición a las que son más unidas, los que tienen más comunicación. Hay cosas que no contamos, ¿para qué decirle? Y yo trataba con una pareja y decía el hombre, no, yo sé la palabra de Dios, yo conozco de la Biblia, yo conozco de Dios. Entonces a mí no necesita que me obliguen, decía él, no necesito que me obliguen, no necesito que mi esposa me obligue, decía. Pero hermano, es conocedor, pero no es hacedor de la palabra. Usted puede conocer y dice, ese tema ya lo han hablado. Pero lo importante es que Dios le recuerde que hay que hacer la palabra, ser hacedor de la palabra de Dios. Eso ya lo sabía, eso ya lo han hablado. Pues bueno, Dios le recuerde esta noche. Quizás no es el hermano experto como hay que tenemos en nuestra iglesia, pero Dios a través de esta palabra nos quiere enseñar o nos quiere recordar la importancia de la unidad en el hogar, del matrimonio, de contar con mi esposa. Tengo que contar con ella, con él, cuento con él. No, si dice no, si, tenemos que ponernos de acuerdo, porque es lo que el Señor nos dice, que donde hay unión hay bendición. Es mejor estar de acuerdo, es mejor contar las cosas, los dos ponernos de acuerdo para hacer cualquier negocio. Y así será diferente las cosas. Y sigue diciendo acá en el capítulo el 9 de Eclesiastés, dice, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga, porque si cayere el uno levantará su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo?
Y ahí es donde el versículo que quiero, el que leímos: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque, hermano, una vez mi esposa hizo un ejemplo con un muchacho ahí en Morrison, unos jóvenes, y le colocó hilo ese de coser. Usted sabe que el hilo se revienta rápido, ¿cierto? Se revienta, usted le hace así y él se revienta con poquita fuerza, se revienta, ¿cierto? Y resulta que lo envolvió así, un ejemplo, colocó, y él llegó y dijo: hágale fuerza, hizo, y lo reventó rapidito. Pero resulta que mi esposa cogió el hilo y lo envolvió, casi le enrolla todo el conito, se lo envolvió todo. Y el muchacho dijo: haga fuerza, y fue a hacer la fuerza y no fue capaz. Aunque es una hebra muy finita y que se rompe fácilmente, pero cuando hay varias vueltas es difícil. Cuando hay unión en la pareja, cuando hay comunicación, cuando hay acuerdo, es difícil que el enemigo dañe el hogar. Porque hay dos que están orando, hay dos que ayunan, dos que están en la presencia de Dios, que le dice: Señor, aquí está mi hogar, aquí está mi familia. Señor, aquí se la dejo porque necesito que nos ayude. Hermano, es difícil que el diablo pueda romper o dañar el hogar. Porque donde está la presencia de Dios, hermano, ¿quién podrá dañarlo? Donde hay armonía, donde hay amor, donde hay todo lo que Dios nos regala, nadie podrá romper, hermano. Nadie. Por eso hay matrimonios que duran 50, 60, hasta 70 años, hermano, y hasta ahorita conviven los ancianitos y han vivido luchas y pruebas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que han estado en la presencia de Dios. Y aunque de pronto ha llegado el momento difícil, tentación y bueno, muchas cosas, pero han permanecido porque está la presencia de Dios, porque Dios está con ellos, porque ese hogar Dios le agrada. Cuando hay unión, me agrada una pareja, hermano, de Elizabeth y Zacarías, una pareja que hay una unidad en ellos, y dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, que ambos eran justos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y de la clase de Abías, su mujer eran de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Y aquí habla de la unidad, dice: y ambos eran justos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este hombre era un sacerdote, Zacarías y Elizabeth, pero lo que me llama la atención es que dice ambos, los dos, ambos eran justos. O sea, hay unidad. Ambos se ponen de acuerdo de adorar a Dios. Aunque él tenía su oficio, servía, pero ella también le ayudaba. Ella también era temerosa de Dios. Ella también adoraba a Dios. Ella también estaba unida con su esposo. Quizás el esposo es más líder o lidera algo, la esposa como más poco, pero son dos que sirven al Señor, que adoran a Dios. Eso pasaba con Elizabeth y Zacarías. Son una pareja ya de ancianos, de gente mayor, pero hay algo que me llama la atención, y es que esos dos personajes están de acuerdo, ambos, en las ordenanzas, en lo que Dios manda. Qué bonito es que nosotros seamos así, que los dos, porque hay uno que sí, estoy de acuerdo, ay no, el otro, ¿para qué tanto? No, que los dos nos pongamos de acuerdo en cuanto a adorar a Dios, en cuanto a venir a los cultos, en cuanto al servicio a Dios. Qué bonito es ponernos de acuerdo como pareja y servir al Señor. Y a Dios le agrada, hermano. Ellos no tenían hijos, pero ¿cuál fue la bendición? Dios se agradó de ellos y dice, les regaló un hijo a ellos. Les dio un hijo que fue Juan. Les regaló un hijo, porque hermano, la pareja, la persona, el matrimonio, la familia que esté unida, hermano, Dios los tiene en cuenta. Quizás ellos han dicho, ya nosotros, no, hijos, ¿qué cuento? Ya, hijos, no, nada. Quizás esta pareja ya había hablado, bueno,
no tuvimos hijos, el Señor no nos regaló hijos, pero resulta que Dios le tenía una sorpresa porque ambos, había una unidad que siempre ellos estaban de acuerdo para adorar a Dios. Siempre estaban de acuerdo para glorificar a Dios, para obedecer todo lo que Dios mandaba. Eran obedientes a la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros también nos pongamos de acuerdo a obedecer la palabra del Señor. Y cuando esto pasa, entonces Dios nos da sorpresa. Cuando usted no se imagina, la bendición llegará. Crea esto, hermano, que con Dios las cosas son verdaderas, con Dios las cosas son en serio. Y resulta que llega el momento que esta pareja, Dios le da la bendición. Hasta Zacarías ni creyó, dice, pero, y por no creer, después el Señor le dio su tate quieto, por no creer. Pero hay un momento que Dios los escoge a ellos. Hubiera podido escoger a otro, pero los escogió a ellos. Hermano, cuando hay unión, cuando hay comprensión, comunicación, o sea, hay armonía, su esposo, su esposa ambos están en comunión con, hermanos, Dios los va a bendecir grandemente. Dios los va a ayudar enormemente. Dios va a hacer cosas grandes. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y esta pareja, Dios la bendijo. Dios le dio un hijo. No lo esperaban. Uy, que esa pareja más contenta, hermano, cuando le llegó el hijo, ¿cómo sería? Estrenando y todo. Uy, Elizabeth niñando, dándole seno al niño. ¿Cómo sería la alegría de esa mujer? Pero eran justos, irreprensibles. Eran gente que obedecía lo que Dios decía. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, la familia, obedezcamos la palabra. Cuando la familia obedece la palabra, entonces usted se enriquece o nos enriquecemos. Y los beneficios es para usted y es para mí. Porque cuando yo obedezco la palabra y creo a lo que dice Dios, que debo amar, que debo tener esa unidad de comprender a mi esposa, al esposo, entonces el Señor derrama muchas bendiciones. O Josué, hermano, Josué, hay una unidad en Josué que me agrada de Josué, que él habla por la familia. Tenía que haber una unidad grande en Josué para decir, bueno, ustedes, yo no sé si ustedes van a seguir a los dioses que adoraron nuestros padres, yo no sé si ustedes van a seguir allá adorando a los Baales o allá esos ídolos, pero yo y mi casa vamos a servir, yo y mi familia voy a servir al Señor. O sea, él habla por la familia. Eso me da a entender que Josué tenía unidad, había comunión, había comunicación con la familia. Porque yo, para hablar de mis hijos ya grandes, yo decidir por ellos, primero uno dice, no, primero hablo con mi esposa o hablo con mis hijos, ¿cierto? Pero no, él habla y él toma la palabra y dice, pero yo en mi casa. O sea, quiere decir que había una unión, había algo fraternal entre ellos, algo muy bonito que él habla. Y quiere decir que él estaba seguro que lo que él estaba diciendo, la familia lo iba a apoyar, la esposa y sus hijos. Porque dice, yo y mi casa o yo y mi familia serviremos. Yo ya lo tengo decidido. Yo voy a adorar al Señor. Yo no sé ustedes, pero él lo tiene claro. Dice, mi familia adora a Dios, va a adorar al Dios vivo, al Dios que permanece. Pero yo no sé ustedes, pero yo y mi familia sí vamos a servir a Dios. Entonces es importante entender, hermano, en estos textos que Dios siempre va cuando hay unión. Y Dios respaldó grandemente a Josué. Dios lo respaldó grandemente. ¿Por qué? Porque había comunicación con su familia. Dios lo respaldó a este hombre. Fue próspero. Dios lo ayudó. Es que eso es lo que a Dios le agrada. Que yo pueda decir, no, mi familia está de acuerdo. Y más en las cosas de Dios. Todavía en otras cosas, pero más en las cosas de Dios. No, pero vamos al culto. Sí, estamos de acuerdo todos de ir al culto. Porque es adoración a Dios, es la alabanza al Señor. Por eso es importante, mi hermano, entender y comprender sobre esto, porque a Dios le agrada que usted valore lo que Dios le ha entregado. Valore, hermano, porque usted, si le regalan algo valioso, usted no lo va a regar por ahí.
o usted lo va a desperdiciar o lo va a dejar en cualquier lado, usted lo va a apreciar. Entonces, si mi esposa es una bendición, yo la voy a valorar, la voy a cuidar. O ese esposo que tiene, yo lo voy a valorar, yo lo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios me regaló. Muchos no tienen lo que tiene mi esposa. Muchos no tienen lo que tiene mi esposo. Hay gente que sale y queda como, ay, ¿será que tal me ponga cachos y ahora y esto? No, uno está confiado en lo que Dios le ha regalado, que nuestra esposa es temerosa de Dios. Un hombre temeroso de Dios no está, será, y por allá poniéndole cuidado y diciéndole a alguien, oiga, póngamele cuidado a ver qué pasa. No, uno debe que estar confiado en lo que Dios nos ha regalado, porque lo que Dios nos ha dado es bueno, hermano. Lo que usted tiene es bueno. Lo que Dios da siempre es bueno. Dios nunca da cosas malas. Dios nos ha regalado cosas lindas, y en esta noche el Señor quiere que seamos mejores y valorar lo que el Señor nos ha entregado. Vamos a estar de pie. El Señor Jesús bendijo, hermano, muchas familias, porque vio que había unión. El Señor bendijo muchas familias, muchos hogares. El Señor les regaló grandes triunfos y vieron la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era una familia unida. Era una familia que estaba siempre en comunión. Usted que es líder, usted que está en este lugar, que le sirve al Señor, Dios lo quiere bendecir aún más. Dios me ha bendecido. Dios lo quiere bendecir aún más. Dios lo quiere ayudar más. Hermano, todos no la sabemos, siempre aprendemos algo. El Señor Jesús es el interesado en que usted crezca cada día en el hogar, sea mejor. Así como bendijo a Josué, bendijo a Elizabeth, a Zacarías, así quiere la bendición para ti. Pero necesita ponerse en la mano del Señor. Necesitamos ponernos en la mano del Señor y cada día de Señor, ayúdame. Dijo alguien en una ocasión, dijo, no, yo ya para qué voy a esa reunión si yo ya tantos años de matrimonio. Pero hermano, uno se puede morir de viejo, pero no aprende todo. Y lo importante aquí es aprender de la palabra del Señor. Aprender y obedecer y valorar lo que Dios nos ha entregado, mi hermano. Y las cosas serán diferentes. Si pongamos nuestra familia, nuestra esposa en las manos del Señor en esta noche. Coloque su esposo, hermano. Quizás es regañón, quizás, bueno, ambos tenemos cosas de parte y parte. Algunos dicen, ay, no, es que uno tampoco es una manzanita, ¿cierto? Dulce. Siempre, a veces habla uno y es que la mujer sí es cantaletosa. Pero uno tampoco es una manzanita. Uno también tiene que a veces es cansón. Eso es parte y parte. Pero pedámosle, Señor, aquí está mi esposo. Aunque quizás no es el superhombre, pero es una bendición que el Señor me lo ha dado, que le ha dado, perdón, y que el Señor me ha dado esa mujer. Yo tengo que cuidarla y cuidarla y cuidarla y valorarla, aunque con defectos, porque tenemos defectos. Pero el Señor se encarga en quitar esos defectos y perfeccionarnos cada día más. Y cuando nos proponemos, hermano, cambiamos. Porque yo recuerdo que ya vamos a cumplir 12 años, pero ahora somos mejores que cuando empezamos. O sea, Dios ha venido ayudándonos, hemos cambiado cosas. ¿Sí? No es la mujer, mejor dicho, que habla la gente, es que, y a veces no sé por qué comparamos o comparan con otras mujeres. No, lo que Dios me ha regalado es especial. Yo recuerdo que cuando hablaban de mí, yo no iba a la casa y duró un tiempo y todos se imaginaban que yo era alto, acuerpado. Y me hablaban que Sergio y yo no iba a la casa. Y pasó un tiempo de novios y no me conocían, y mi suegra y mis cuñadas con las ganas de conocerme y decir, y ellos que se imaginaban un hombre alto, acuerpado. Y cuando me vieron, quedaron callados. Dijo, ese Sergio, le dijeron a mi esposa. Digo, mi esposa sí. Dijo, ese es bajito, yo me lo imaginaba nada alto.
Pero gracias a Dios, Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Entonces a veces uno se imagina, pero resulta que ese bajito, esa bajita, esa es la que el Señor nos tenía. Y con ella hemos pasado momentos duros, momentos alegres, pero Dios nos tendrá algo más grande, que nos veremos en gloria en el Señor, porque es lo que el Señor nos ha regalado. Oremos al Señor. Soberano y eterno Dios, invocamos tu nombre, Señor. Te pido por la familia, Señor, de esta congregación de San Martín, oh Dios. Yo te pido, Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, Señor, la familia, los hogares, los matrimonios que están en esta noche, Señor. Señor, bendice cada hermano, cada hermana, bendice su hogar, sus hijos, Señor Jesucristo. Bendice, oh Dios, bendice, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, bendice, Señor Jesucristo. Los hogares te pertenecen, Señor, ayuda que haya esa comunión, Señor, esa fraternidad, hermanos. Que haya, Señor Jesús, en cada uno de los hogares bendición, Señor. Te pido que bendiga a las esposas de esta congregación, los esposos. Señor bendito, tú eres el Todopoderoso. Dependemos de ti, oh Dios. Y tú quieres que seamos cada día mejores. Quieres que seamos cada día, Señor. Oh Dios, aleluya. Hermano querido, dígale al Señor que quiere ser mejor. Que tenemos errores, pero el Señor nos quiere ayudar a cambiar esos errores. Que tenemos dificultades como hogar, como pareja, pero el Señor quiere ayudarnos y bendecirnos. El propósito de Dios es que mejoremos y que cambies esa actitud, esas actitudes o esas costumbres o esa forma de ser. Y podemos cambiar con la ayuda de Dios esa costumbre, esa mala costumbre que quizás usted no le agrada, no le gusta de su esposa, de su esposo. El Señor esta noche puede ayudarte a cambiar eso. Es que a mí no me gusta esto. Dios te puede ayudar esta noche. Coloque su esposo y dígale: Señor, no me gusta esto de mi esposo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdale a él a cambiar. Estoy seguro que Dios los va a ayudar, los va a bendecir. Y la bendición del Dios Todopoderoso estará en cada hogar de ustedes, mi hermano. Porque el propósito de Dios es de ayudarte cada día. Que sea mejor, adorador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias.